Bien, en esta ocasión presentamos el módulo número 3, tareas y estrategias de desarrollo y el seguimiento de una acción formativa en línea. Específicamente hablaremos de las e-actividades para un aprendizaje activo. Bienvenido a todos y a todas, estimados colegas. Vamos a estar viendo en este módulo interesantes aspectos sobre la educación y la virtualización, ya que la misma nos impone el reto principal de transformar las actividades que habíamos pensado para el curso presencial al entorno virtual. Y para eso vamos a estar abordando diferentes aspectos de gran relevancia, tales como diferencia entre herramientas y recursos, tareas y aprendizaje activo, actividades de tipo de comprensión y análisis. También estaremos viendo actividades que desarrollan investigación y resolución de problemas. ¿Qué actividades de tipo colaborativa, de corte activo, podemos proponer a nuestros estudiantes? A lo mismo también estaremos observando recursos de aprendizajes abiertos, herramientas para elaborar recursos digitales, cómo hacer presentación y hacer gamificación con nuestros estudiantes y recursos de aprendizaje interactivo. Queremos abordar de forma muy especial el enfoque y estrategia de aprendizaje invertido para el desarrollo de la propuesta didáctica y realizar 20 recomendaciones. Para empezar, tenemos que tener claro que las 21 competencias que hemos establecido desde el DIRCOM y hemos utilizado como referencia para el desarrollo de las competencias digital docente se encuentran interconectadas, y en este caso vamos a estar abordando aquellas que realmente competen al área número 2, que es de recursos digitales, y al área número 3, que refiere a la enseñanza y aprendizaje. Exclusivamente vamos a trabajar y a destacar cómo seleccionar recursos digitales, dando criterios de selección bien específicos conforme a nuestra planificación didáctica de e-actividades bajo el enfoque de aprendizaje invertido, cómo crear y cómo modificar y gestionar y proteger y compartir información para uso completamente didáctico. Pero en especial queremos abordar el tema de la enseñanza y el aprendizaje, el abordaje docente específicamente en cuanto a su rol en la enseñanza y cómo esa parte proactiva y práctica produce el aprendizaje en nuestros estudiantes según lo que nosotros aprendamos a guiar y sobre todo a proponer actividades para un aprendizaje colaborativo y también para un aprendizaje autodirigido. Es menester tener en cuenta que los objetivos específicos que perseguimos en este módulo para desarrollo de esas competencias es distinguir los tipos de actividades para un aprendizaje activo que favorecen el aprendizaje significativo. De igual forma, construir recursos digitales de aprendizaje según el requerimiento de los tipos de actividades de aprendizaje activo. Vamos a conceptualizar qué son las herramientas digitales y qué son los recursos digitales. Muy importante a tener en cuenta esta relación que existe entre las herramientas digitales y los recursos digitales, y podemos destacar que las herramientas digitales, ¿verdad?, para el desarrollo de aprendizaje son aquellos equipos tecnológicos o programas de software que propician el aprendizaje activo colaborativo, facilitándonos las labores educativas. Mas, sin embargo, podemos decir que los recursos digitales tienen una característica especial, porque son todos aquellos materiales digitales con fin educativo que utiliza el estudiante en el aula presencial o virtualizada y que necesitan de la tecnología para su producción, para su uso, de tal manera que podemos definir que no es lo mismo una herramienta digital que un recurso digital, clarificando de que no puede haber recurso digital sin herramienta. Sin embargo, las herramientas digitales como dispositivo tienen identidad propia y nosotros le damos forma a esta herramienta para crear aquellos objetos de aprendizaje que nuestros estudiantes requieren para el desarrollo de sus competencias. Una vez clarificado esto, podemos decir
que existen diversos tipos de tareas según el tipo de propósito y configuración para lo cual nosotros hemos establecido metas bien claras en nuestros objetivos de aprendizaje y por ende echamos mano de estas actividades para un aprendizaje activo. Veamos los tipos de actividades desde un marco de diseño instruccional, entendiendo este como un proceso sistémico reflexivo que nos ayuda a traducir los principios de la enseñanza-aprendizaje en planes para rutas didácticas, y es tomando en cuenta que el proceso de planificación y organización del material educativo tiene por objeto, desde la teoría de aprendizaje, establecido un modelo educativo y acto seguido el diseño instruccional, en el cual nosotros hemos decantado por el modelo ADI, por su facilidad de manejo para el docente. Establecemos que el currículum panameño, en este caso, nos establece un diseño curricular por competencia. Esto nos facilitará poder seleccionar qué estrategia y qué abordaje para la educación virtual nos puede ayudar a poder proyectar el material didáctico, a proponerle a nuestros estudiantes una alternativa para que puedan tener una ganancia de aprendizaje a través de este material didáctico, y sobre todo cómo nosotros, una vez diseñado este material didáctico de Flipping Learning, el aprendizaje inverso, proponemos también una acción pedagógica cristalizada y sistematizada en una enseñanza. He aquí en esta parte de la presentación les presento el modelo ADI para el desarrollo de todo lo que es la planificación instruccional o del modelo instruccional. Sabemos que la planificación del modelo ADI está basado en 5 grandes ejes y nosotros nos situamos básicamente en el análisis, en el diseño y en el desarrollo. Y hoy vamos a abordar precisamente este aspecto de elaborar la instrucción y los medios materiales, tomando en cuenta el diseño instruccional y el diseño también de nuestra planificación bajo el modelo de aprendizaje invertido. Antes hemos abordado el análisis, tomando en cuenta la necesidad y el requerimiento de la etapa donde se va a desarrollar esto en función de los tipos de estudiantes o el estudiantado al cual nosotros atendemos. Entonces dejaremos a un lado la implementación por un momento y nos vamos a centrar en ese marco de diseño de la asignatura. Este marco de diseño de la asignatura nos dice a nosotros algo importante. Hablemos del marco de diseño de la asignatura. Basándonos en que el diseño trimestral de una asignatura realmente es un marco general que presenta de manera coherente una propuesta de aprendizaje articulada, por lo general sobre la base de una competencia y resultado de aprendizaje a desarrollar por el estudiantado, fundamentado obviamente en nuestro currículum y en nuestra programación trimestral. Ella tiene fases bien definidas y para eso pues nos toca abordar para las actividades el microdiseño, y este se entiende desde el punto de vista justificado de que el contexto de emergencia actual plantea del desafío de rediseñar las estrategias generales del curso, identificando situaciones y actividades específicas que necesariamente precisan de un replanteo, atendiendo algo muy importante al contexto digital y en línea en el cual nosotros estamos inmersos en esta situación COVID y post-COVID. Es importante tomar en cuenta de que son necesarios algunos conceptos, precisar un marco específico que nos hace repensar esa relación simbiótica entre pedagogía y tecnología de manera sinérgica y atendiendo a una incorporación de forma muy juiciosa, muy reflexiva, pero progresiva, y que atienda a las capacidades de los docentes, en este caso nosotros los profesores, y sobre todo al estudiantado, que es la razón de ser del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende, la tercera fase es la fase de potenciación. Dentro de ese marco de diseño, del macro diseño de nuestra asignatura para trabajar en línea, debemos estar claros que para potenciar realmente nosotros necesitamos hacer un uso adecuado y significativo de la tecnología. Es aquí el gran reto para nosotros, que posibilite el aprendizaje activo y el desarrollo de competencias específicas transversal. Ok, una vez nosotros estemos potenciando, podemos
tener en claro que para que esto se logre se necesita desarrollarnos profesionalmente. Y es importante la actitud con la que nosotros encaremos estos desafíos presentes para hacer de esta situación compleja una oportunidad, yo digo, para el futuro. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar claros de qué forma debo diseñar y organizar las e-actividades? Las e-actividades realmente tenemos que definirlas como aquellas acciones y tareas que las y los estudiantes realizan en el aula virtual o guiados por el docente o la docente durante una clase en tiempo real. Esas son las actividades desde una perspectiva constructivista y pensamiento crítico. Deben centrarse en el sujeto que aprende y no serán necesariamente las mismas que planificábamos en clases presenciales. Esto es importante que lo tengamos claro, porque el propósito es que garanticemos la construcción del conocimiento y desarrollo de un pensamiento crítico. Nosotros pues recomendamos que cada sesión que nosotros estemos con nuestros estudiantes sea acompañada con una breve actividad de aprendizaje, ya sea entregando algún tipo de orientación a través de diferentes herramientas de comunicación, por el caso por ejemplo de Zoom, o a través de Google Meet u otra herramienta de videoconferencia. Lo importante es que esto nos permita a nosotros poder advertir si eficazmente o efectivamente nuestros estudiantes están logrando los resultados de aprendizaje que nos hemos propuesto nosotros. Y esto es referenciado de lo que nos dice Dolores Márquez y Pastor Servio en el 2011. Hay que considerar esto con sumo valor y por eso las e-actividades tienen características e identidad propia. Y en este caso vamos a hablar específicamente de su carácter de secuenciación y de coherencia didáctica. Construir un marco para la interacción y la participación en línea mediante secuencia de aprendizaje. Las actividades entonces forman parte de ese engranaje que se va a ir formando con el objetivo de construir una secuencia de aprendizaje que nos permitirán promover el aprendizaje activo mediante una construcción importante, colaborativa de conocimiento. Hay una característica especial en la formación en línea y es que esta está orientada al desarrollo de competencias y por eso se proponen claros y definidos resultados de aprendizaje desde la planificación didáctica, poniendo un énfasis muy pronunciado en la autogestión por parte del estudiantado y un cierto grado de autonomía y dándole iniciativa, cediéndoles espacio al estudiante, articulando el desarrollo de competencias específicas y transversales. Llámense las específicas de asignatura y las transversales de aquellas competencias blandas como trabajo colaborativo, saber investigar, saber relacionarse uno con otro, saber sobre todo autorregularse en la forma en cómo estamos aprendiendo. Acá les dejo pues esa relación gráfica que existe entre el resultado de aprendizaje, las e-actividades de aprendizaje y el feedback y la evaluación, en la cual se implica, ¿verdad?, según Vick en el 2003, la relación simbiótica que debe existir a lo largo de estos tres elementos para dar éxito a la labor dentro de la educación en línea. Ahora, ¿qué tipo de actividades puedo plantear a mis estudiantes a nivel superior? Es importante ver todo esto como a nivel superior, donde yo debo proponer actividades que desarrollen procesos cognitivos de alto nivel. Para ello existen 5 clasificaciones bien marcadas en función de los propósitos que busco en la e-actividad. Puedo tener una e-actividad de comprensión y análisis. En este caso, los estudiantes participan en foros, en debates, ellos leen, redactan ensayos, realizan ejercicios matemáticos, pueden ver videos para analizar su contenido. También están aquellas que son de propósito de investigación o resolución de problemas. Y ahí proponemos al estudiante plantear, analizar casos prácticos a partir de videos sencillos conforme al nivel académico y a la edad del estudiante. Entonces lo pondremos a buscar información sobre un tema específico
y a desarrollar sobre esa base una propuesta a una respuesta a ese problema. Están las de interacción y de comunicación, y enfocados en el crear, analizar una base de datos, elaborar un proyecto de forma grupal, resolver problemas y ejercicios. Estas de interacción y comunicación son detonantes del espacio en línea, puesto que la gran mayoría de los recursos permiten realizar este tipo de actividad, no importa la edad donde estén los chicos ubicados o los jóvenes. Y están aquellas de construcción y colaborativa del conocimiento. Importante, porque estas permiten desarrollar en el momento, planificar, desarrollar una investigación, desarrollar trabajo colaborativo, utilizando, ¿verdad?, las wikis, por ejemplo, o cualquier otra aplicación que permita la integración de varias personas para construir el conocimiento de forma muy reflexiva. Y esto ayuda a que las wikis, por ejemplo, pueden ayudar a tener un feedback cuando estemos revisando lo que vamos avanzando en la resolución de ese problema, en el planteamiento de investigación que se haya propuesto. Y no menos importante está la clasificación de actividades de reflexión, que combinadas con cada una de las 4 que hemos visto, creo que son parte de todo el quehacer de cualquier actividad. Actividades que nos lleven a poder conocer, o a partir de los conocimientos previos, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, los pros y los contras de ese proceso metacognitivo en el cual se debe comprometer el estudiante. Claro que debe estar acompañado de un tipo de aprendizaje colaborativo en el aula. Para eso, pues, cuando se toman decisiones previas para cualquiera de estas actividades, los estudiantes pueden tener espacio para que puedan seleccionar material, conformar grupos, establecer la disposición del aula, ya sea virtual, y sobre todo asignar los roles de investigación. También están aquellas formas de aprendizaje colaborativo donde se da la ejecución de tareas y trabajo en equipo. ¿Para qué? Para que se dé una oportunidad de explicación de tareas académicas, exista una interdependencia positiva de ganar-ganar, colaborar con sus compañeros y sobre todo tener una conducta deseable a la hora del trabajo en equipo. Y están aquellas actividades en el aula que se pueden hacer de cooperativa, donde la puesta en práctica de la clase cooperativa potencia mucho, porque siempre se obtienen resultados en la suma de cada uno de los esfuerzos. Y aquellas actividades clasificadas como posteriores a la clase, donde se permite la evaluación de la calidad del aprendizaje producido y el procesamiento eficaz, ¿verdad?, de lo que el grupo ha generado. Otro aspecto importante, aparte del aprendizaje colaborativo, está el considerar los postulados, la guía que nos deja el aprendizaje significativo para transitar tanto en la educación presencial como la no presencial. Y es que hay que entender y estar claro, ¿verdad?, que el aprendizaje es promovido cuando el estudiantado debe implicarse en resolver problemas que guardan relación con el mundo real. Y por eso, cuando el aprendizaje es promovido, cuando el conocimiento previo es activado, realmente se convierte en algo relevante, ya que este fundamento ayuda a elaborar futuros conocimientos. Otro criterio que debemos tomar en cuenta al trabajar con actividades es que el aprendizaje también se promueve cuando el nuevo conocimiento tiene la potencialidad de ser demostrado por parte del estudiante. Y el aprendizaje es promovido cuando el nuevo conocimiento es integrado. Entonces, para nosotros el aprendizaje significativo, RPCI, representa que toda actividad debe tener un componente real, bien apegado al contexto, cercano al estudiante, y que abogue o que recupere conocimientos previos para asegurar una buena base, un buen andamiaje, y que el estudiante se sienta, ¿verdad?, que puede comprender lo nuevo, y sobre todo debe tener una oportunidad, un espacio para ser demostrado y con carácter de integrabilidad, o sea, que haya el juego de otras asignaturas, otros conceptos que permitan explicar los fenómenos a los cuales se enfrentan nuestros estudiantes. Entonces, todo actividad debe tener claro no solamente que exista aprendizaje colaborativo, en este caso en línea, sino también que cuando diseñemos nuestra propuesta de actividades
tenemos que volar en imaginación, en creatividad, para proponer que el aprendizaje significativo de oportunidades, que estos postulados que hemos leído, que hemos analizado, que hemos mencionado, puedan potenciarse. De tal manera que, según Merrill, este análisis nos dice que debe existir integración, activación, aplicación y demostración en la resolución de problemas, producirá el aprendizaje significativo. Pero dentro de ese proceso hay tres grandes etapas donde la E-actividad que seleccionemos debe permitirnos ver, que es darle la oportunidad al estudiante que pueda buscar información y con ello discriminar qué es lo que realmente le funciona para resolver el problema. Luego permitirle trabajar, interactuar con esa información para producir conocimiento a través, ¿verdad?, de acciones de reflexión, haciendo síntesis, haciendo análisis, argumentación, cuadro comparativo, haciendo organización a través de organizadores del conocimiento como los mapas conceptuales, los mapas mentales. Esto permitirá poder darle la oportunidad al estudiante de aplicarlo, porque es aquí donde se puede verificar en la acción la resolución del problema, que puede ser un planteamiento o la resolución a través de un producto. Esto se le llama acción. Ahora bien, ¿qué tipo de metodología activa, aparte de lo colaborativo, aparte del aprendizaje significativo, debe tener ese componente que nosotros vamos a desarrollar como actividades? La metodología activa hay que clarificar que son las que permiten aprender al alumnado de manera activa, como lo dice ahí, haciéndolo protagonista de su aprendizaje y lo más competente y autónomo y crítico posible. Entonces, de ahí nosotros creemos que las estrategias propuestas como aprendizaje situado, llamadas aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, aprendizaje cooperativo, las NA, aprendizaje por descubrimiento, el design thinking o pensamiento de diseño, la clase invertida, la gamificación y el método de caso, promueven que estas metodologías ayuden a que el estudiante aprenda activamente y de manera autónoma, crítica y competente. Otras técnicas en las cuales podemos proponer para que los estudiantes desarrollen sus actividades es el uso de trabajo en la pizarra digital, pidiéndole a nuestros alumnos que resuelvan en grupo en la pizarra aquello que normalmente se resolvería por el profesor, como problemas u otras tareas de cierta complejidad. También están aquellos proyectos de tipo rompecabezas. Esta técnica consiste básicamente en que le asignamos a cada miembro del equipo una parte o un aspecto del que sobre ese aspecto están trabajando. Los mapas conceptuales también ayudan a los estudiantes a organizar la información, estableciendo relaciones muy significativas entre los distintos términos que pueden tener una o varias conexiones con otros términos que estemos trabajando conceptualmente dentro del proceso de aprendizaje. Los juegos de roles. Es importante que se trata de que los estudiantes representen un papel requerido por el docente, que pueda ser un personaje histórico, filósofo o alguien que resuelva un problema. Importante asignarles roles para que ellos se empoderen de esa realidad y que estos roles estén vinculados con la vida real. También es bueno dar espacio para los paneles de discusión. Esta actividad consiste en pedir a los estudiantes que preparen un tema como miembro del equipo de una parte para presentarlo a clase a lo largo de un proyecto, a lo largo de un estudio de caso. Están los grupos cooperativos en clase y se trata de hacer una pregunta en clase que deberá ser discutida por cada uno de los equipos. Entonces, ya tenemos 4 componentes importantes para el desarrollo de las actividades, conociendo sus características. Y en este caso sería trabajo colaborativo, aprendizaje significativo, técnica de aprendizaje activo y, como hemos visto anteriormente, aquellas estrategias que ayudan al desarrollo de las actividades. Todo esto imbricado, bien organizado, nos hace progresar de que el control del docente va siendo cedido poco a poco hacia el estudiante o al grupo de estudiantes, confiriéndole la autonomía propia que ofrecen tanto los espacios virtuales como presenciales para el desarrollo de un aprendizaje activo realmente participativo de parte del estudiante, de clases expositivas a enseñanzas en grupo, de supervisión investigada por parte de nosotros ayudándolos a investigar, hasta
que ellos conforman trabajo colaborativo, siendo ellos, ¿verdad?, partícipes y responsables de su propio autoaprendizaje. A esto lo hemos denominado curva inversa de aprendizaje significativo. Ahora, es importante recordar algo, que toda experiencia de aprendizaje consta de la presencia e interacción de 4 elementos en cuanto a la interacción y entorno de aprendizaje. Uno de ellos es el estudiante, el docente, el contenido o contexto, siendo el estudiante el centro de todo ello. Y entonces, si eso se da tanto en la presencialidad, ahora pues en la parte de educación en línea, online, también es importante. Por ende, tenemos que decir que las herramientas de aprendizaje marcan la diferenciación según el contexto donde estemos. Nosotros damos forma a las herramientas y estas nos dan forma a nosotros. El aprendizaje siempre ocurre dentro de un contexto, eso hay que estar claro, particular, que incluye la manera de enseñar y de aprender. Quiere decir que nosotros no podemos enseñar igual cuando estuvimos netamente presencial y ahora en línea pretendamos aplicar lo mismo. ¿Por qué? Porque las herramientas utilizadas en ese momento, una herramienta en 2 dimensiones le llamo yo de pluma y papel, de 2 dimensiones de ancho y largo, hoy día no pueden ser utilizadas en un entorno donde la tridimensionalidad del espacio nos permite a nosotros romper barreras, nos permite utilizar un aula infinita, nos permite un nivel de conectividad enorme para poder entrar en la pista de la autoinstrucción que ofrece el Internet y pretender utilizar esas mismas herramientas. Nosotros modificamos las herramientas, pero las herramientas también nos modifican a nosotros. Nosotros las modificamos según el uso pedagógico que le demos, desde lo que hemos definido como herramientas digitales y lo abordamos al principio, pero ellas también nos modifican a nosotros conductualmente porque nos abren posibilidades de descubrir, de desarrollar lo que hemos señalado, ¿verdad? Aprendizaje significativo mediante el uso de técnicas, estrategias y actividades que potencian el desarrollo de competencias. A esto nosotros lo conocemos como el affordance. Y el affordance es un término acuñado desde la psicología y lo traemos porque realmente representa lo que debemos hacer en este nuevo contexto y es acciones pedagógicas posibles. Llámese esto affordance pedagógico. Y como podemos ver en la gráfica, cómo podemos nosotros hacer que esta pared sea levantada cuando realmente quizá la dimensión de cada ladrillo es diferente. Y nosotros buscamos la forma, porque si algo tiene el ser humano, y en este caso el docente, es poder tener la capacidad de adaptabilidad y la capacidad de resiliencia, de recuperarse de cualquier adversidad. Y en ese sentido apelamos a esa capacidad que tiene el docente de querer innovar, de querer transformar, de querer hacer posible una acción pedagógica que provoque el desarrollo de aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Ahora, ¿cuál es el affordance? ¿Cuál es el reto que tenemos por delante en esa posibilidad de cambio para las competencias digitales? Lo primero, tenemos que estar en claro de que como nosotros transformamos la herramienta y la herramienta nos transforma a nosotros, tenemos que destacar que las tecnologías digitales son aquellas que sostienen el aprendizaje en diferentes contextos y entornos. Es una ventaja porque la tecnología digital usted la puede utilizar en espacios presenciales, semipresenciales o netamente online. A eso nos referimos. Entonces, si la affordance de las competencias digitales son posibles, el cambio, el aprendizaje a través del uso de esta herramienta, entonces tenemos que criteriar que no solamente es conocer la herramienta, sino ver la posibilidad de que funcione en manera adecuada para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es aquí que nos debemos preguntar qué acciones suponen las e-actividades de aprendizaje. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en la e-actividad? ¿Cuáles son las acciones? Yo las enumero, 1, 2 acciones, y esas acciones me hacen buscar qué tipo de herramienta necesito para desarrollarla. Obviamente que esas acciones están en orden a un currículum que tiene prescrito un objetivo de aprendizaje, un resultado de aprendizaje, una competencia, un indicador de logro que me va a indicar
qué tipo de actividad debo seleccionar de las 5 que hemos estado trabajando para que en línea podamos entonces desde esa propuesta establecer, ¿verdad?, qué tipo de acciones suponen, ¿verdad?, la actividad de aprendizaje. Y sobre todo algo muy importante al considerar al estudiante y al considerar el contexto tecnológico socioeconómico y cómo el entorno junto a las herramientas sostienen su realización. Tener claro qué tenemos en potencial a nivel de entorno, tener claro qué tipo de acciones confieren cada una de las actividades. Yo voy a poder decir esta tecnología o este recurso o lo que hemos llamado, ¿verdad?, este software me puede ayudar para potenciar el desarrollo de esta actividad y se va a sostener, porque muchas veces se muere en el intento. Empezamos trabajando con la herramienta, pero por no ser adecuada se muere entonces en el intento. Y esto es porque hay varios entornos de trabajo. Hay una interacción estudiante-docente dentro del entorno. Y para pasar de lo presencial, análogo, a lo MOOC digital, hay que estar claro que la modalidad de aprendizaje es aquella accesibilidad en la cual toda persona puede acceder a estas para recibir una educación, la cual se adapta a las necesidades y posibilidades. Y hablábamos precisamente de ese contexto, a las necesidades y posibilidades. ¿Cuántas necesidades y posibilidades hay de poder utilizar una herramienta o una plataforma en mi clase con mis estudiantes? A eso nos referimos, porque de clases magistrales sin apoyo tecnológico debemos emigrar a los modelos Flipping Learning online, por lo menos hasta regresar nuevamente presencial a clase. Mientras estemos utilizando clases en Flipping Learning online, tenemos que conocer también cómo funciona de manera adecuada el Flipping Learning para poder entender, o sea, el aprendizaje invertido y poder proponer actividades tanto de manera sincrónica y asincrónica, lo que decíamos. También está el Blended Learning, que es el que podemos utilizar cuando regresemos a clase, y es lo ideal, porque tendríamos que hacer un poco de instrucción en línea y otro tanto de instrucción lo podemos dedicar para la parte presencial. Ahora, yo creo firmemente que algún día llegaremos a los MOOC de autogestionados, donde el estudiante va a tener capacidad de poder aprender a distancia sin la necesidad de estar en un espacio presencial solo para cuando se necesite el docente para temas muy cruciales que lo ayuden a avanzar en su proceso de enseñanza. Y realmente tenemos que clarificar que la presencialidad no dejó esto aquí. A la mano izquierda, estudiantes con una educación netamente bancaria, ¿verdad? Una educación tradicional, no apoyada con las TIC. Pero más, sin embargo, hoy hemos hecho este salto. Hemos estado acá en la virtualidad, donde el aprendizaje, obviamente, muchas veces es autodirigido por los estudiantes. Y es importante tomar en cuenta que la educación virtual no ha dejado esa huella digital y que cuando los chicos participan de cualquier proceso de uso de recursos, uso de la web, ellos dejan huellas y esas huellas hablan de su identidad. Entonces, qué bueno que podamos enseñarles a que den una buena representación de quiénes son, haciendo un uso adecuado de las herramientas. Y este es el espacio al cual nos referimos. Hoy estamos en una educación en línea, donde tenemos una etapa en sincronía y una etapa en asincronía. Dentro de la 4Dance tendríamos que proponer qué tipo de herramienta en este contexto funciona para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Y cuando nosotros veamos que hay otra modalidad, una vez entremos a clase, vamos a tener que utilizar el modelo blended, ¿verdad? El modelo mixto, donde parte de la instrucción podremos aprovechar lo que hemos aprendido de la educación en línea y poder tener que ese recurso sea de apoyo y utilizado para avanzar en clases presenciales, como la vemos, ¿verdad?, aquí a mano derecha. Entonces, estas son las dos modalidades en las cuales tenemos que potenciar nuestras actividades y debemos plantear algo. ¿Cómo puedo planificar en una sola plantilla, en una sola propuesta metodológica que se den estas dos situaciones? O sea, la educación planificada desde una visión en línea, netamente con dos espacios, sincronía y asincronía, y una vez que regresemos con esa misma plantilla, cómo podemos hacer una propuesta pedagógica que nos permita qué modelo didáctico o qué enfoque de estrategia pedagógica nos permite hacer también el mixto
donde utilizamos parte de la educación en línea y la parte presencial. Y para eso tenemos que estar claros, antes de abordar esa estrategia que requerimos, los elementos que componen una actividad. Y esto desde el conocimiento técnico pedagógico del contenido del TIPACK, donde nosotros sabemos que nos ofrece una relación entre tecnología, pedagogía y conocimiento para la toma de decisiones de una forma coherente, en donde podemos clarificar qué tipo de contenido realmente necesitamos, qué conocimiento técnico pedagógico del contenido requiere el docente para poder proponer actividades que sobre todo se basen en, número uno, en la propuesta de resultados de aprendizaje e indicadores de logro que emanan del programa. Esa es la base. Luego, plantear evidencias de aprendizaje entregable en función de esos indicadores de logro. ¿Por qué? Porque desde el backward design, el diseño inverso en la planificación propuesto por McTighe y Huygens, ellos han propuesto que cuando nosotros planteamos los resultados de aprendizaje y alineamos las evidencias que nos darán cuenta de que se logran esos resultados, podemos entonces escoger qué tipo de actividad favorece para poder ver esos entregables delante de nosotros y decir, puedo evaluar si ha logrado o no ha logrado el aprendizaje de mi estudiante. Entonces, el tercer paso es escoger la metodología, el tipo de actividad según los 5 que hemos mencionado anteriormente. Esto va a marcar al docente en un rol y al estudiante en un rol. El rol del estudiante activo y el rol del docente como facilitador. ¿Qué cosas tiene que hacer el docente en esos espacios para que se dé el desarrollo adecuado de estas actividades con todos los 4 componentes que hemos aprendido sobre aprendizaje significativo, el uso del trabajo colaborativo, el uso de técnicas activas, todo lo que hemos visto de cómo debe configurarse una de actividades y sobre todo cuál es el rol del docente y cuál es el rol del estudiante en esos espacios de aprendizaje. Y sobre todo también qué tipo de recursos de aprendizaje necesitamos. Y aquí el affordance, ¿verdad? Con todas las herramientas digitales. Hay posibilidades de cambio. No debo usar yo lo mismo que usaba en la presencialidad, evidentemente que no. Porque hay otro contexto, hay otra alineación, hay otras necesidades. Y es reconocer si existe o no la capacidad de tener los recursos para poder proponer una estrategia que permita la colaboración, el aprendizaje activo, el desarrollo de aprendizaje significativo. Y es el recurso que debe estar alineado a la actividad. Si el tipo de actividad se puede sostener con el uso de una herramienta X o 2 herramientas, entonces esas son las que debo utilizar. Y para eso debo aprender como docente que son importantes para poder transferírselas a mi estudiante en la práctica a través del modelaje y a través del ejemplo. Otro aspecto importante es el entorno y la herramienta, recurso y herramienta. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes también vamos a tener que visualizar que las herramientas nos ayudan a hacer los objetos de aprendizaje para que nuestros estudiantes puedan utilizar el recurso y desarrollar, pero también proponerles a nuestros estudiantes de tal manera que ellos usen esas herramientas desarrollando la competencia del área número 6, en este caso desde el DICOM EDU, la de empoderamiento y la de uso reflexivo de parte de los estudiantes. Eso los hace apropiarse de las competencias a través de la ejercitación dentro de las actividades. Otro factor que no se puede quedar por fuera es el factor de la temporización. El docente debe saber cómo empacar en una microactividad el tiempo estipulado, tomando en cuenta que si nos proponemos utilizar el aprendizaje invertido, veremos que hay espacios asíncronos que pueden ser aprovechados para tener ganancia de tiempo y proponer actividades más potentes, actividades más exigentes en clase. Esto hace que la temporización se extienda de una manera virtual. Y aquí la importancia de que el espacio virtual no es un espacio cerrado, no es una caja donde el estudiante va a un salón como en la presencialidad y todo se acaba y empieza en el salón. De esta forma no, de esta forma la nube, todo lo que ofrece la autopista del conocimiento hace de que la temporización permita de manera dosificada ser aprovechada para el desarrollo de un aprendizaje de mayor calidad.
Y no último la evaluación, sino que es continua, reflexiva, a través de cada una de las actividades. Por ende, se proponen criterios de evaluación claros, de tal manera que los estudiantes puedan saber hacia dónde van. Ahora que hemos hablado de las actividades y con toda su potencialidad, vamos a clarificar un poco, ¿verdad?, en qué consiste cada una de ellas. Son las actividades que promueven la comprensión y el análisis, o sea, la lectura, la redacción, la resolución de problemas, en este caso matemáticos, puede ser foros, debates o TED Education, en el sentido de utilizar estos recursos para crear espacios de discusión bien interesantes. Y hay que establecer que las estrategias o las actividades electrónicas de tipo de análisis y síntesis son actividades granuladas, que se articulan entre sí para formar una secuencia de aprendizaje. Cuando hablo de granulada es por la corta y breve duración y el poder efectivo que ellas desarrollan en nuestros estudiantes. Puedo utilizar una o dos de ellas. Por ejemplo, aquellas relacionadas con contenidos teóricos que yo quiero destacar, desarrollar, que nuestros estudiantes asimilen, y están dirigidas a organizar los nuevos conocimientos que se van generando. Estas actividades están relacionadas con conocimientos adquiridos anteriormente o con los previos, con situaciones adquiridas anteriormente. En este caso tenemos los mapas conceptuales, tenemos las líneas de tiempo, tenemos los esquemas, la infografía, en fin, organizadores previos que se pueden utilizar para que el estudiante haga una propuesta ordenada y coherente de lo que aprende. Entonces, estas actividades granulares ayudan a contribuir, a organizar, a sistematizar. En el caso, por ejemplo, vemos el ejemplo del mapa conceptual. Un uso potente del mapa conceptual con una herramienta adecuada puede ayudar a que el estudiante sintetice o en grupo puedan trabajar de manera colaborativa, ya que presenta un diagrama, el mapa conceptual, con representaciones gráficas que visualmente establecen relaciones entre los conceptos y la idea. Y esto es muy bueno porque los estudiantes pueden no solamente hacerlo, digámoslo así, solos, sino de manera colaborativa, con restricciones que ofrezcan las herramientas. Por ejemplo, las líneas de tiempo también son muy apropiadas, puesto que son representaciones visuales de una secuencia de eventos o hitos organizados en orden cronológico. Y en este caso, pues, aquí lo estamos organizando en orden de complejidad, de izquierda a derecha, cómo pasamos, estamos en clases magistrales sin apoyo tecnológico y cómo debemos ir hacia los MAC autogestionados, pasando por las clases presenciales con un mínimo de apoyo tecnológico, con las clases presenciales mediadas por TIC en algunos procesos, con el Flipped Learning, con el Blended Learning, con el Flipped Learning Online y el Air Learning. Significa pues que ayuda bastante a poder clarificar cómo hemos transitado, porque la línea del tiempo nos permite eso. Si nuestros estudiantes logran aprender a sistematizar tiempo, personaje y evento, ya para nosotros es decirnos, en su mente, en su cerebro están funcionando conceptos bien relacionados. Hay otra forma muy estilizada, muy elegante de presentar la información sintetizada a través de representaciones gráficas visuales, las infografías. Realmente aquí podemos condensar y relacionar informaciones como datos, conocimiento destinado a presentar información rápida y de una forma clara y dinámica. También están aquellas actividades de investigación y resolución de problemas, aquellas referidas exclusivamente a realizar laboratorios prácticos, estudios previos a partir de videos, buscar información de un tema específico. Veamos cuáles son sus características. Son aquellas de investigación que plantean una situación significativa, realmente que tenga significado para el estudiante, muy cercano a él, o sobre un tipo de tarea auténtica. Llámese esto una tarea que tenga relevancia real y que sobre todo esté relacionada con lo que al estudiante le interesa aprender. Por eso es importante que son orientadas a indagar un tema y a proponer alguna solución. Para eso pues se utilizan
técnicas como el estudio de caso, proyectos de investigación, el trabajo de campo, la simulación y la web quest, que es una forma de construir de manera colaborativa información sobre un tema que se está investigando. Veamos, por ejemplo, un estudio de caso. Una tarea auténtica a través de un estudio de caso plantea una situación o problema. Usted lo plantea que debe resolverse, ya sea individual o colaborativamente. Eso lo establece el docente. Y por lo general se presentan en contexto más o menos ya casi desarrollado, preelaborado, que exigen tanto la aplicación de un conocimiento que usted está desarrollando con sus estudiantes y también exigen experiencia y un poquito de creatividad por parte del estudiante. Por ejemplo, aquí vemos los pasos de un proceso didáctico de estudio de caso, donde se aplican múltiples destrezas y habilidades que se ponen en juego. Obviamente tomando en consideración que siempre hay tres grandes etapas que abarcan el proceso: información, producción de conocimiento y aplicación de acción. En ese sentido, estas 5 etapas progresivamente desarrollan la actividad. En este caso se inicia con consulta y para eso pues se aborda información de caso. Los estudiantes miran múltiples formatos, utilizan búsqueda avanzada de Google, utilizan una herramienta como ScoopIt para poder buscar, establecer relaciones, compartir información junto con el profesor y los estudiantes. Ellos aprenden en la segunda etapa a hacer anotaciones, registro del proceso de lectura y consulta, y para eso pues las bitácoras electrónicas son muy buenas. Se puede utilizar el espacio de Padlet como un espacio para que todos en el tablero, en esta aplicación, puedan ir colgando cuáles son sus resultados. El tercer paso, que para nosotros es de suma importancia, es la indagación, y se trata de la profundización en el problema y de búsqueda de información. Aquí se puede aplicar el uso de algunos operadores avanzados para hacer búsquedas más específicas en Google o en cualquier otro buscador, Google académico, para enriquecer la información, pero también para potenciar cómo se hace una búsqueda, de tal manera que el estudiante pueda aprovechar esto. Y la interacción, es importante la relación que existe a la hora de ir comunicando lo que se aprende, no al final, sino como un proceso que ayuda a fortalecer aquella respuesta buscada, que todos pues van lo construyendo. Y por último está la etapa de producción o redacción, en la cual podemos pedirle que lo escriban en un blog y que puedan entregar un portafolio de evidencia donde están condensados todo lo consultado, todo lo anotado, todo lo indagado y sobre todo la propuesta de indagaciones que ellos, ¿verdad?, de interacción que han hecho en algún momento. Como podemos constatar, todas estas acciones se reflexionan desde la perspectiva de la affordance. Reflexionemos sobre la affordance, es posibilidad, el cual nos guiará a tomar una serie de decisiones en cuanto a qué entorno desde el TPACK, ¿verdad?, que hemos establecido, me pregunto qué voy a hacer para sostener este tipo de actividad. O sea, qué cosas debo hacer, qué cosas debo tener, cómo me aproximo a la selección correcta de la herramienta. Y básicamente en este ejemplo que hemos visto, si se trata de un caso colaborativo, debo pensar, por ejemplo, cómo los estudiantes se van a comunicar entre ellos, compartiendo sus ideas, sus impresiones, sus búsquedas, cómo los estudiantes trabajarán en una escritura colaborativa. Ya esto va marcando qué tipo de herramienta colaborativa, según la que les propuse, puedo utilizar para una solución posible en ese caso. En este momento pues se debe pensar en qué tipo de entorno de aprendizaje, porque eso me lleva a mí a que se pueda modelar el tipo de contexto que yo quiero tener, qué espacio, en este caso pues el Google Classroom o el aula virtual tiene, ¿verdad?, herramientas muy ricas para poder yo trabajar en un documento colaborativo en Google Doc y poder hacer una presentación en Google Presentation al final, o condensar toda la información en Google Site. Es importante que las herramientas digitales sean empoderadas y que el docente se empodere. ¿Para qué? Para que cuando la va a transferir al estudiante pueda ayudarlo a transitar no solamente en la calidad de la información per se, sino también en la forma como debe trabajar con la herramienta para que la affordance pueda cumplir su objetivo, y es sostener la actividad para la producción
de conocimiento. Ahora quiero hablarles de las actividades de interacción y comunicación. Estas están basadas en el compromiso y la responsabilidad hacia otros. Esto desarrolla competencias blandas poderosas. ¿Por qué? Porque en este caso dependen de una clara estructura y propósito. Son pertinentes para la discusión, la puesta en común, la construcción colectiva del conocimiento. Este tipo de actividades deben estar siempre dentro del entorno virtual, ya que requieren de que usted como docente esté atendiéndolo, haciendo el mentorazgo, mediando entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, como aquel mediador profesional de la educación. Por eso ejemplos de este tipo de actividad son los debates virtuales, las tormentas de ideas o brainstorming, las discusiones de ideas preconcebidas que se pueden ayudar a debatir, encuestas de grupo, investigaciones grupales, y para ello hay herramientas que ayudan a que los estudiantes puedan participar en los entornos virtuales, ya sea de manera asíncrona y sincrónica, con el propósito de potenciar este tipo de actividades. Están las actividades de colaboración activa y elaboración de proyectos grupales, en la cual se trabaja lo que es, por ejemplo, una wiki, y por eso precisan realmente de explicación, ¿verdad?, del desarrollo colectivo del conocimiento. Ellas precisan de explicación, por eso hay que establecer diferentes formatos a la hora de ayudar a los estudiantes entregando la información y que ellos también produzcan ese tipo de información, ya sea de una construcción colaborativa del conocimiento, pero iniciarlo también de una construcción individual. Esto es importante cuando trabaja en trabajo colaborativo. ¿Qué tú aportas como estudiante? ¿Qué tú aportas? Y por eso que cuando usted tiene una gama de diversos formatos, videos, PDF, escritura, usted puede darle la oportunidad hasta podcast a los diferentes formatos y a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes para que ellas se puedan desarrollar. Y requieren realmente la implicación activa de los participantes. Resolución de un caso, un glosario de términos, elaborar un proyecto orientado al desarrollo de una solución, una actividad de construcción, pueden construir una maqueta o trabajar, por ejemplo, robótica, la comunidad de práctica, Wikipedia, por ejemplo. Trabajar en equipo requiere el uso de diferentes formatos y darle la oportunidad a que cada estudiante participe de manera profunda en la edificación de ese proyecto, de la resolución de ese caso, de ese glosario virtual que también se puede montar. Entiéndase un proyecto como una actividad que se desarrolla por etapas a lo largo de un periodo y que implica al estudiantado en la solución de un problema del mundo real o en la resolución de una pregunta compleja. El resultado es que la creación de un producto y la elaboración de una presentación con la solución desarrollan así competencias de pensamiento creativo, pensamiento colaborativo y de comunicación. Y aquí pues la ganancia que se obtiene en un proyecto realmente en el uso de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. El alumno se vuelve protagonista, participa de una comunidad a través de preguntas. Hay multiplicidad de objetivos que se pueden desarrollar a través de un solo proyecto. ¿Por qué? Porque hay una transversalidad de asignaturas que permiten que el estudiante tenga autonomía a través de la autoevaluación y la coevaluación. Que se puedan desarrollar problemas en la vida real, o sea, contextuales. Esto ayuda a que esta estrategia de aprendizaje situado potencie diferentes tipos de competencias a lo largo del uso creativo de lo que se conoce y sobre todo del trabajo colaborativo que se establece. Es importante recordar que la resolución del problema tiene la facilidad de desarrollar un nivel alto de motivación en nuestros estudiantes y ellos en esa forma le dan significatividad porque pueden presentar sus avances, pueden discutirlo y sobre todo pueden investigar lo que les interesa dentro de los roles. Hay que clarificar 4 etapas dentro del proyecto y es planificación, investigación, implementación y presentación. Y paralelamente a estas etapas, en cada una de ellas se desarrollan competencias blandas y transversales a lo largo del proyecto, ¿verdad? Tales como el trabajo en equipo, la adaptabilidad y flexibilidad en el uso
de herramientas cuando se están investigando. En la implementación se desarrolla mucho el pensamiento crítico y sobre todo en la presentación siempre considerar la seguridad, la salud y el medio ambiente. Esto ayuda a que el proyecto pueda ser utilizado para producir aprendizaje desde varias disciplinas, varias asignaturas. Por último y no menos importante, quiero hablar de la actividad de reflexión. Y esta posiciona al estudiante de una manera crítica frente a hechos y situaciones. Se logra realmente un alto grado de productividad con este tipo de actividad y recomendamos que se mezclen con otro tipo de actividad y que este tipo de actividad presentan, ¿verdad? De una forma estructurada siempre pasos que el estudiante debe seguir. Por ende, cuando la vayamos a hacer, siempre pensemos que debemos guiar, ayudar al estudiante a reflexionar. Eso es importante porque él no lo sabe hacer. Y mediante preguntas que orientan ese camino, realmente apuntan hacia la actividad que nosotros logramos, vamos a potenciar en ellos esa capacidad de reflexión y de introspección, de saber qué yo sé, cómo yo pienso, y eso se llama metacognición. Por eso a estas preguntas los estudiantes deben responderlas antes de iniciar la actividad. Son preguntas de reflexión, ¿verdad? Para poder ver qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos. Entonces, yo voy a hacer un proyecto, utilizo este tipo de propuesta de actividad. Y que esta pregunta esté relacionada directamente con la actividad planteada. Es decir, nosotros no podemos hacer ninguna de las otras 4 actividades que hemos mencionado si nosotros, por ejemplo, no acompañamos con esta actividad de reflexión, ya que ellas ayudan a internalizar conocimiento de manera significativa, desde el abordaje de diario de reflexión, de lectura dirigida, el uso de un portafolio del estudiante o también respuesta emocional. Ejemplo, un blog. Un blog sirve para realimentar a los estudiantes. Y se puede implementar un blog como herramienta wiki a lo largo de un proyecto o estudio de un caso o la resolución de un problema, ya que su construcción puede ser individual o general. Y en esta se aplican contenidos de manera periódica, o sea que son entradas o posts que se van agregando de acuerdo a lo que se va generando. Y la organización realmente es cronológica en el tiempo. De esa forma se puede verificar, ir hacia atrás, hacia adelante, haciendo una reflexión, una realimentación de qué aprende el estudiante, qué le falta por aprender y qué dejó de aprender. Entonces es importante que nosotros utilicemos este tipo de registro cronológico de cualquiera de los procesos para que ellos puedan revisar por dónde están caminando en función del desarrollo y alcance que la actividad propone. El portafolio es otra técnica muy interesante y muy buena, productiva, porque permite recoger un conjunto de evidencia del proceso de aprendizaje de documentos. Ya ven cómo podemos mezclar este tipo de actividad reflexiva con cualquiera de las otras, puesto que el portafolio tú puedes anexar todo tipo de trabajo y junto a reflexiones que el estudiante va llegando y conclusiones. Evidencias como cuáles se pueden tener en un portafolio: ensayos, entrevistas, rúbricas de evaluaciones, proyectos, todo lo que se esté haciendo en un caso, resultados de experimentos, de evaluaciones, experiencias también extracurriculares que no necesariamente son experiencias directas asociadas al curso. Ahora es el turno de hablar de los recursos y herramientas de aprendizaje. Lo primero que debemos plantearnos es qué tipo de recursos o herramientas necesito para resolver la actividad. En este caso, pues vemos una sopa y generalmente cuando hablamos de aprendizaje previo, tanto en el docente como en el estudiante, asociamos lo que tenemos en el contexto con lo que nosotros conocemos. Y quizás alguien pueda pensar que porque tiene fideo puede utilizar, ¿verdad?, una o cual herramienta. Y en este caso, pues, muchas personas deciden de manera equivocada que no está bien hecho. Por ejemplo, tomarse una sopa con un tenedor porque vio fideos. Definitivamente que si comes macarrón y no es una sopa, lo puedes hacer. Pero eso no significa que hay herramientas que del todo no funcionen para un tema o para una actividad o para las acciones que están imbricadas dentro de la actividad. Lo importante es discriminar que cuando nosotros estamos frente a una actividad,
y hemos evaluado el contexto, hemos evaluado las herramientas, hemos evaluado el objetivo de aprendizaje. ¿Realmente esa herramienta funciona o no? Porque quiero decirle algo, colega, las herramientas van a seguir saliendo más herramientas, van a seguir generando más recursos, pero lo importante es que nosotros tengamos criterios claros para que no nos pase de que tenemos, como en el caso de esta imagen, quedemos tomando sopa con tenedor, porque muchos están haciéndolo y pocos están haciendo lo correcto. Así que al mejor estilo de la educación tradicional no podemos actuar, porque no estamos en una educación tradicional, pero hay cosas que sí vamos a poder utilizar. Por ejemplo, usted puede tomarse la sopa con cuchara, pero después, si decide, puede utilizar un tenedor. Es decir, que prioritariamente existen herramientas que nos ayudan a potenciar la actividad que hemos propuesto, por su característica y por la naturaleza de la actividad, que desarrolla un resultado de aprendizaje específico. Pero no necesariamente yo puedo desechar que hay otras herramientas que pueden, digamos, en segundo plano, contribuir al desarrollo de una actividad. Así que, pues, nosotros tenemos que estar claros que para el desarrollo de aprendizaje activo en la educación virtual hay que tener bien criteriado cómo seleccionar qué tipo de herramienta es la que nos funciona. Y recordemos siempre que las herramientas y los recursos están relacionados, pero que no son la misma cosa. Empezando por ese hecho, hemos establecido su diferencia, debemos clasificar los tipos de herramientas que existen. Están aquellas de productividad de contenido. Yo quiero producir contenido yo, o mis estudiantes producir contenido. Entonces están aquellas de edición de imagen, de video, están las de captura de pantalla, están las de presentación multimedia y están las de creación de cómics. ¿Qué tú quieres hacer dependiendo de la actividad? Entonces tú vas a tener una serie de recursos, de herramientas, que te van a ayudar a generar una serie de recursos. Y aquí pues no las voy a mencionar, pero ustedes las pueden observar y se dan cuenta que si usted conoce el potencial que tiene cada una de ellas, sabrá cuál de ellas dentro de su clasificación le contribuye mejor a su actividad. Entonces, con mucho cuidado, también tenemos que saber que hay herramientas como se puedan producir, ejemplo, audios o podcasts. También existe otra clasificación para elaborar sitios web, porque de repente su actividad lo amerita. Está aquellas herramientas que producen realidad aumentada, y está aquella herramienta que con contenidos para análisis de síntesis de conocimiento nos pueden ayudar a ese tipo de actividad. Entonces usted vaya relacionando qué cosas, qué acciones posibles desde la Fortens son necesarias realizar para que se sostenga el aprendizaje en un entorno en línea. Esa es la pregunta. Y de ahí entonces mirar qué tipo de herramienta le conviene según el tipo de acción posible que usted quiere. Están las herramientas para la colaboración activa. Yo puedo mezclar dentro del grupo de herramientas que hemos mencionado, si hay algo colaborativo pero de producción, puedo recurrir a la de producción. Pero cuando vengo a la parte colaborativa para que trabajen esa producción de manera colaborativa, me voy a encontrar con un espacio donde pueden colocar ese mapa conceptual que trabajaron en la generación de conocimiento, y luego lo coloco en Padlet, ¿verdad? Porque es un documento tipo tablón donde puedo ordenar lo que quiero. Yo puedo ir haciendo combinaciones. Por eso le decía, no es totalmente cierto que nunca voy a poder comer los fideos de una sopa con un tenedor, pero en el momento necesito tomar el líquido, y para eso uso la herramienta, en este caso, por ejemplo, Lucidchart, para hacer análisis o hacer síntesis más que todo. Y luego que traigo Lucidchart, su resultado en grupo colaborativo por la naturaleza de la actividad, lo van a colocar en el Padlet, en el tablón. Entonces ya usted ve cómo podemos pensar en qué tipo de herramientas según el tipo de actividad que voy planificando. Están las pizarras online si estamos trabajando de manera interactiva. Están la generación de proyectos si estamos haciendo proyectos. Están las wikis si estamos construyendo una serie de conocimientos en forma grupal y queremos, ¿verdad? Sobre todo, pues, calendarizarlas o sesionarlas por tiempo. También están las de creación de actividades de objetos de aprendizaje. Ya aquí usted utiliza herramientas para gamificar, para hacer quiz en forma de sincronía. Están los portafolios, como hemos dicho, para la de reflexión.
están las pizarras online interactivas y también tenemos los videos enriquecidos que pueden ayudar a hacer pruebas de manera formativa. Yo quiero pues destacar estas herramientas, Google Classroom como aula virtual, Padlet para hacer pruebas, videos enriquecidos con pruebas formativas para nuestros estudiantes, la herramienta de Socrates que puede ayudar en la presencialidad, en la parte sincrónica para hacer juegos, Genially, y Google Drive para elaborar, sobre todo Genially para elaborar presentaciones y gamificar, y Google Drive para guardar como repositorio donde podemos compartir carpetas con estudiantes. Son herramientas que pueden ayudar tanto al docente como al estudiante de manera rápida y poder construir e-actividades, o sea, poder desarrollar e-actividades. Ahora, hay que destacar algo sumamente importante. Todo lo que nosotros vimos anteriormente de cómo se está dando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en línea, y cómo se dará posteriormente de forma semipresencial o blended, mixto, decíamos, tenemos que buscar una forma o un enfoque de trabajo que nos permita conciliar la nueva realidad, el nuevo contexto, como lo hemos dicho. El estudiante, el docente, el contexto y el contenido son los 4 elementos de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo el del estudiante. Ahora, ¿cómo hacemos que los estudiantes aprendan? Tomando en cuenta esa temporalidad que hablábamos dentro de la secuencia o digamos la e-actividad que debemos establecer. Yo apuesto a una educación que utilice el modelo de aprendizaje invertido, puesto que nos ofrece potencialidades a la hora de organizar las actividades o las e-actividades que vamos a utilizar. Por ejemplo, tiene una etapa de asincronía y una etapa de asincronía de manera alternada. Supongamos que tengo 15 días para preparar una secuencia de e-actividades. Y aquí tengo claro que en el espacio asincrónico inicialmente yo puedo destinar que el estudiante haga un visionado de video, que resuelva algunas preguntas de reflexión, algún cuestionario, alguna guía de lectura, individual o colaborativa. Puede ser diferentes formatos, pero siempre tomando en consideración el nivel de conocimiento y comprensión que caracteriza esta etapa. Y aquí la taxonomía de Bloom cobra un valor importante, porque el redactar preguntas que puedan satisfacer estas 2 etapas ayuda que lo sencillo lo podamos ir entregando, ya sea de parte de nosotros mediante una explicación o utilizando un recurso que ya haya sido creado, un video, o proponiéndole una actividad a través de una guía de lectura a nuestros estudiantes, pero siempre de manera reflexiva. Y hablar de manera reflexiva habla de saber hacer preguntas en ese nivel de comprensión y en ese nivel de conocimiento. Eso implica un feedback, implica que el estudiante te entrega una información en línea, y aprovechando el potencial que existe en la educación en línea, entonces desde la sincronía, antes que llegue nuestro estudiante, haciendo lo que se llama Using Time Teaching, enseñanza justo a tiempo, el docente puede replanificar y reprogramar de ser necesario lo que suceda y los resultados que se obtengan en esa prueba formativa. Entonces es importante que de la sincronía hay un factor de ganancia, porque el estudiante ya viene preparado para el espacio síncrono, y en ese espacio síncrono el docente ha preparado clases, interactivas, donde le da la oportunidad que ellos discutan, presenten información, hagan trabajo en grupo, preguntas, respuestas, hagan encuestas, y que puedan explorar un problema. Claro, utilizando las herramientas que permiten esa relación virtual de manera directa, por ejemplo Socrates, para hacer una carrera espacial en grupo, o un Kahoot, o podemos utilizar cualquiera de estas herramientas como quizzes, y por qué no el Padlet para ir colgando la información, o aquí mismo en el aula virtual de Google Classroom podemos proponer un documento que se ha construido en base a ese análisis del problema. Es decir, ¿cuál es el rol del docente como facilitador? Es de animar la sesión, es de facilitar el aprendizaje, es de ayudar en aquellas etapas donde la taxonomía de Bloom nos dice se le exige más el proceso cognitivo al estudiante. Esa etapa de alto nivel, me refiero a análisis, la etapa de evaluación, la etapa de aplicación, análisis, evaluación y creación. En estos espacios, entonces, yo puedo en 15 días potenciarlo de forma alternada,
puesto que una vez que él sale de la sincronía, el estudiante en casa o en el lugar donde se encuentre va a tener material al cual él puede acceder en línea y él puede profundizar en el tema que se trabajó, pero lo puede hacer tanto individual o en grupo según la propuesta que usted haya hecho en la e-actividad. Y es importante que usted tenga claro que aquí es donde juega cómo yo mezclo. Si yo estoy estudiando un estudio de caso, yo puedo quedarme con el estudio de caso 15 días o un mes, dependiendo de lo que yo quiera. Pero en eso yo puedo meter también actividades de reflexión granulares o aquellas de generación de conocimiento o de organización del conocimiento en base al previo. Yo puedo jugar con este tipo de actividades para potenciar un aprendizaje significativo. Luego el estudiante que ha hecho esa actividad en casa o fuera del aula en asincronía se logra ver nuevamente con el profesor en el aula virtual. Y es aquí donde entonces el docente nuevamente facilita, ayuda a consolidar ese proceso, ya no solamente de aplicación y de análisis, sino, en el área de evaluación, de creación. Todo dependiendo del resultado de aprendizaje que usted se propuso y los indicadores de logro y las evidencias que usted colocó en su planificación en función de lo que usted quiere ver logrado en sus estudiantes. Y luego cuando ese estudiante sale de ahí, nuevamente pasa esa etapa de resolución de problemas. Como ustedes pueden ver, hubo información en la sincronía y en la sincronía conocimiento, producción. Y eso se consolida nuevamente en la sincronía y nuevamente entonces conocimiento cuando regresa el estudiante con el docente, pero de una manera más profunda, un aprendizaje más fijado, un aprendizaje que tenga relación. El docente debe ayudar a que el estudiante vea la aplicación de lo que está aprendiendo. Esa es la clave en el aula invertida, en el aprendizaje invertido. Y cuando él sale de ahí, él tiene capacidad de resolver problemas. Y por eso es que hablábamos de información, generación de conocimiento y acción. Y así continúa un ciclo donde el docente tiene más tiempo, el estudiante viene preparado y nosotros podemos enfocar en lo que realmente tiene de necesidad cada grupo, porque las herramientas lo proveen. Eputless le entrega a usted una analítica al aprendizaje, Sócrates le entrega una analítica al aprendizaje, los formularios de Google utilizados como prueba, convertidos en cuestionario, le entregan a usted una analítica donde usted puede ver qué tipo de preguntas los estudiantes tuvieron más problemas. Inclusive hay herramientas como Eputless que le dicen cuántas veces le costó al estudiante asimilar un concepto por el tipo de comportamiento en el puntaje y el tiempo que le tomó. Entonces esto es significativo cuando el docente lo utiliza para modificar, para proponer nuevas actividades que en esos espacios sincrónicos contribuirán al desarrollo del proceso de aprendizaje. Ahora, hay unos tópicos importantes para comprender cómo emplear estas estrategias desde la orden del aprendizaje invertido, la que hemos estado planteando. Primero que todo, ellas exigen un diseño de las e-actividad muy bien atendido desde el inicio como lo hemos planteado. Y de manera de resumen, lo primero es entender que los momentos de asincronía no son solo para ver videos ni tampoco para leer, sino que deben estar acompañados con una prueba formativa, haciendo lo que se llama video enriquecido. He mencionado la herramienta de Eputless. Es un ejemplo donde el video puede ser usted o puede ser un tema que usted recuperó de TED Education o de YouTube enfocado en el tema que usted quiere. Ahora, es importante que esto se dé porque usted gana tiempo y el estudiante también gana aprendizaje. Esto quiere decir que si nosotros pensamos en utilizar video, debemos trabajar una mini secuencia de micro aprendizaje en esta asincronía del estudiante, que puede ser solo con su compañero. Estas actividades asincrónicas se pueden aprovechar para presentar información, como le dije, incluyendo preguntas de reflexión bien elaboradas en el nivel de comprensión y en el nivel de conocimiento.
O también con una pregunta que incluya otro tipo de formato, no necesariamente tiene que ser video. Usted puede presentar una actividad que visite una página web, que lea un documento y le presente una serie de preguntas breves que puedan ayudarle a usted a constatar que él hizo el estudio previo y que tiene esos conocimientos claros. Un cuestionario, una guía de lectura, algún tipo de trabajo individual. Y una vez que él regresa al salón, entonces tener esa experiencia en la sincronía con todos presentes para que ellos expongan cómo trabajaron. Y esto constituye pues que el estudiante tenga la capacidad de aplicar lo que aprendió previamente y que el tiempo de sincronía se convierta en un espacio de generación y de colaboración del conocimiento. ¿Por qué? Porque entre el profesor y el estudiante se establecen discusiones donde el docente lo ayuda a elevar. Discusiones entre los estudiantes. Y se pueden explorar problemas de una manera más profunda. Ahora estamos ya viendo niveles de aplicación, niveles de análisis, niveles de creación, niveles de evaluación. Y para eso usted le da espacio, puede dividir el grupo en varios, usando, ¿verdad?, breakout session o sesiones rotas o sesiones por separado de forma paralela, donde usted puede visitar esos grupos. Y hay una herramienta muy buena, gratuita, que ofrece el Google Classroom, el Google, que se llama, es un complemento de Google, se llama Breakout Room, donde usted puede anunciar a los estudiantes cuándo regresar y cuando regresan establecer una puesta en común, a ver los hallazgos y que ellos puedan, ¿verdad?, después de usted haberlo asesorado, poder establecer y llegar a conclusiones comunes. Bien interesante esto. Y para eso pues le dejamos 20 recomendaciones que usted debe tomar en cuenta ahora en esta parte final para desarrollar e-actividades. 20 recomendaciones. La primera de ellas es que usted debe diseñar e-actividades atendiendo al resultado de aprendizaje y a la dinámica de trabajo del estudiantado y el profesorado. Ser creativo con el título de la tarea debe idealmente ser descriptivo y si es posible divertido. Explicar el propósito de la actividad claramente a los estudiantes. Explique qué será capaz de lograr el alumno al completar la actividad. Al terminar la actividad podrás entender tal y tal cosa. Hay que explicarlo. Promover un diálogo con los estudiantes. Explicar en detalle en dónde se espera que coloquen su contribución, o sea, en qué lugar, en qué momento, cuándo, haciendo los hitos dentro del proceso. Los estudiantes deben ver en línea quién ha participado y leer sus contribuciones. Importante los debates y los espacios donde ellos puedan chatear, explicar qué han hecho y qué han hecho sus compañeros. Explica a los estudiantes cuál será tu contribución y en qué momento. Como moderador de la e-actividad, debe resumir las conclusiones de la tarea. Usted debe resumirlo, las conclusiones a que se han llegado a la tarea. Brindar retroalimentación, importante para consolidar y ganar confianza. Indicar cuándo termina la tarea. Los estudiantes tienen que estar conscientes de eso. Ofrecer a los estudiantes algunos links para extender su aprendizaje. Esto se hace mucho en la etapa final. Así lo desean. Si ellos desean investigando en la última etapa de la aula invertida, pues lo pueden hacer. O el aprendizaje invertido lo pueden hacer. Y crea un puente entre esta y la siguiente actividad. Esto es importante, este andamiaje. Que haya una relación, que el estudiante sienta que quedó algo, falta algo más profundo. Propon metodologías activas y participativas que faciliten el desarrollo de la competencia en entorno en línea. Esto hemos hablado bastante. Explica al estudiante cuál se espera que sea lo que él individualmente va a aportar y qué medio él debe utilizar, o sea, qué recurso, dónde se espera que entregue los resultados también. O sea, si es en el aula virtual, qué apartado, en qué sección, importante el modelo o el diseño que tengamos, porque debe ser clara la explicación. Diseñar actividades colaborativas con estrategias de configuración y reglas de participación clara. Qué le toca a cada uno, cuál es su rol y cómo deben de establecer las etiquetas para respetar y tener un diálogo fructífero. Crear actividades bien contextualizadas que sean significativas para los estudiantes. Tratar de que estas actividades siempre tengan una vinculación real. Recordemos los postulados de aprendizaje significativo. Motivadora
y sobre todo lo más auténtica posible. Decidir qué recursos de aprendizaje serán necesarios, importante, para el desarrollo y solución de la tarea asociada a la actividad. Ponerle lupa a este asunto y evitar la sobrecarga de trabajo, proponiendo actividades secuenciadas que sirvan para trabajar distintas habilidades y conocimientos. Ahí es donde está la destreza en el diseño, cómo yo puedo integrar algunos temas y sobre todo competencias transversales. Despertar el interés en la tarea relacionándola con el contenido de la clase. Lo que se vaya a hacer tiene que estar muy relacionado con el contenido curricular. Despertar el interés, es importante tener en cuenta que no es perderlo, sino orientarlo hacia el objetivo, pero desde el contenido que vamos a desarrollar. Explicar al estudiante cuál, ya dimos, será su contribución. Diseñar actividades atendiendo al resultado de aprendizaje y a dinámica de trabajo del estudiantado y del profesorado. Siempre es importante considerar que ellos deben trabajar, establecer un peso, más o menos qué peso va a tener cada una de las actividades o los trabajos de la actividad, y escribirlo antes para que ellos estén claros en los criterios y, por qué no, haciendo que ellos también aprendan de manera autónoma y también de manera colectiva. Seleccionar herramientas y aplicaciones y componer un entorno para el trabajo con tecnología que sostenga la actividad. Y aquí hablamos de la affordance. Esas herramientas tienen que ser adecuadas, pertinentes, de acuerdo al tipo de actividad. Decidir si la actividad estará sujeta a evaluación y qué tipo de evaluación, cuándo y qué instrumento. Coloquen los instrumentos y discútanlo. Y por último, evaluar la eficacia de la actividad. Siempre evaluemos si realmente fue eficaz esta actividad y mejorarla para que usted la pueda reutilizar. Con eso pues quiero darle las gracias y tener en cuenta que no desmaye en este proceso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como lo dice Filipenses 4:13. Saludos y nos vemos en el próximo módulo.